no tener, ¿cómo se llama? Pendientes todavía hasta enero y espero que sean los mínimos posibles, ¿no? Pero bueno, ok. Entonces, vamos a ver las tareas. Navegador. A ver, ahorita les comparto nada más que... Cosa rara, no me aparece el Chrome. No, de hecho no aparece el Chrome. Digo que es el que uso, pero no sé qué va a aparecer. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Ya empezamos. 207. Ok, entonces, lo que voy a pedirles de evidencia para la última unidad. Recuerden que al final, pues yo la calificación que ponga tengo que tener una evidencia. Entonces, digamos que ahorita son situaciones atípicas, se le llama. ¿Atípica qué se le llama? Se le llama a las cosas que tienen una baja probabilidad. O sea, por ejemplo, se supone que normalmente no deserta tanta gente. Se supone que normalmente tenemos otras situaciones, pero bueno. Ok. Entonces, dejen compartir. Ya. Compartir la pantalla. Okay. Listo. Primera parte. Como les decía, invertir los trabajos de la quinta y de la sexta, porque la sexta está relacionada con distribuciones. Porque cuando tú predices, cuando tú haces una prueba de hipótesis, lo compruebas haces el contraste contra la distribución. Entonces, por eso fue el cambio en los casos. Primera tarea, son 3 tareas y el proyecto. Primera tarea. Dice, obtener las fórmulas de mínimos cuadrados de estos archivos, obtener las fórmulas y las fórmulas de la presentación de regresión. Una recomendación, cuando hagan un formulario, por favor, no nada más pongan la pura fórmula y ya. O sea, pongan qué significa cada cosa. Un formulario, digamos que medianamente bien hecho, debería de tener, mínimo, debería de tener lo que es la fórmula, qué significa cada una de las partes, una descripción de qué hace, y bueno, ya nada más con eso, ¿no? Igualmente podría venir un ejemplo, cosas por el estilo, pero bueno, ya con esas 3 cosas, que son la fórmula, qué es cada cosa, y la descripción de lo que se obtiene, ¿no? En la fórmula. Entonces aquí vienen los archivos ya, tienen que revisarlos y generar la formulita que genera el método en cada caso, ¿no? En los 2 primeros es un método, bueno, prácticamente en este y en este son un método, en el primero y en el tercero son métodos, o sea, básicamente lo que vas a poner ahí es que esto se obtiene mediante una matriz que se forma de la siguiente manera y se resuelve por el método que ustedes gusten. El segundo sí son fórmulas de estadística. Y el último es la presentación de PowerPoint que trae fórmulas. Y esta sería la primera tarea. La segunda tarea, vamos, esto es simplemente seguir las instrucciones, o sea, buscarlas. Segundo, tienen que hacer un ejercicio con los datos que tenemos aquí en estas hojas, pero con diferentes datos. Es decir, ¿de dónde puedes jalar los datos? En el material vienen, perdón, en el material vienen, en estadística descriptiva vienen muchos datos. Normalmente lo que se te va a decir, por ejemplo, esto que fue correlación y regresión, te dice, dice hacer 2 ejercicios, sí, hacerlos, bueno, voy a cambiarle a 1, voy a editarlo, digo, para que editar ajustes, hacer un ejercicio, ya contarle que lo hagan, un ejercicio
ejercicio con diferentes datos. Ya no le estoy pidiendo un ejercicio. ¿A qué me refiero con diferentes datos? Pues me refiero de que, por ejemplo, si yo tengo el mínimos cuadrados de estadística, busque, aquí en la parte en verde, busque cambiar esto. Estos son los datos. Recordemos que en todo esto vamos a tener dos grupos de datos. Uno, los que están de este lado son las muestras. Cuando hacemos el experimento de las letras, por ejemplo, un caso podrían poner las letras el número de letras que hizo cada quien. Ese es un buen ejemplo. Con las letras que hizo cada quien, podría ver cómo se comporta la predicción. Por ejemplo, aquí, ¿no? Que está medio raro. Pero así se comporta la predicción. Así es como, así el método le cambias estos datos. Puedes hacerlo con los datos que hicimos esa vez, o si no viniste ese día, pues lo que puedes ver es el video de la repetición y hacer el experimento en tu casa, donde tú te vas cronometrando y vas checando cuántas letras escribes en 5 segundos, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. ¿Cuál es la idea? La idea es de que vayas viendo qué tan rápido escribes y sobre todo la parte más importante, que puedas predecir. Ahora no necesariamente, o sea, por ejemplo, puedes buscar datos en la web donde te digan una cuestión de causa-efecto, o sea, cosas que estén relacionadas, por ejemplo, años de experiencia con sueldo, ¿sí? Cosas por el estilo, o sea, tendrías que cambiarle esta parte aquí, y si quieres, le puedes cambiar estos datos de acá. Recuerden, estos datos de aquí son el muestreo, y estos datos de acá son lo que quieres investigar, decir, a ver, ¿para cuánto sería? Es como cuando preguntan, oiga, y si le compro 3, ¿en cuánto me los deja? Claro que eso no se vale, ¿no? Pero bueno, es imagínense el esfuerzo, que digas, a ver, si termino en 7 semestres, ¿cuánto esfuerzo necesito? Si termino en 8, ¿cuánto esfuerzo necesito? Si termino en 9, ¿cuánto esfuerzo necesito? Si termino en 10, ¿cuánto esfuerzo necesito? Y así. Es podrías generar una, una interpolación. Mínimos cuadrados 8. De nuevo, recordemos, los datos que están acá dice claramente, valores de muestreo. Recuerden, muestreos son los datos que tienen ustedes, que son los datos reales, los que me constan. Por ejemplo, los que me capturó Velasio son datos de muestreo. O sea, yo puedo muestrear, por ejemplo, este, cómo es, eh, datos capturados, por ejemplo. Nada más que aquí el problema está en cuál es X y cuál es Y. Porque tú puedes decir, por ejemplo, programación numérica, qué valores me da, pero no necesariamente me da lo mismo, o sea, va cambiando con los años. Por ejemplo, aquí métodos numéricos saqué lo mismo en todas, o sea, como que este semestre fue muy parejo, pero aquí no, aquí hubo casi por los 4 por encima, 4, aquí saqué 3, o sea, un grupo que no le caí bien, pero a todos los demás estuvo bien, aquí también hubo otro grupo que ya no estuvo tan bien. Bueno, de hecho aquí bajé bastante. Agosto, diciembre del 2013. Sí, pero el problema, bueno, aquí no se puede porque necesitarías tener una X que, que me diga en qué impactó esto. O sea, porque saqué, por ejemplo, 3 aquí y acá saqué 4. Y si nos vemos, pues nomás fue un caso. Bueno, aquí ya también en el 2015. Aquí volví a subir y ya me mantuve constante. Aquí un poquito, en probabilidad estadística. Ok, vaya, aquí me fue súper bien. Entonces,
Los datos que vayan a juntar, recuerden, uno son X, que significa lo que pueden modificar, y otros son Y, lo que va modificándose. Por ejemplo, la presión que pones en el acelerador y la velocidad que va a tener el carro. Eh, mm, Otro ejemplo sería, ¿qué se les ocurre? Al final de cuentas son funciones causa y efecto. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, ¿cuántas horas le dedico a programar y qué tantos programas hago? Es- hay un proceso que le llaman proceso personal de software. Creo que, no sé si todavía se use, pero en ese se usan estadísticas para medirte. Creo que alguna vez se los mostré. El PSP te dice, por ejemplo, Armando, ¿cuántas líneas escribe sin equivocarse en una hora? Y eso es muy útil porque muchas veces cuando ya te certificas, puedes llevar tu certificado así y decir, es que yo soy un programador de tipo tanto. Entonces, ok, entonces en tantas horas cuántas líneas vas a hacer y así, por ejemplo, eso te podría servir para un programa, para un proyecto, decir cuántas líneas de código se va a necesitar y cuánto va a costar para que no malbaraten su, su trabajo, ¿no? Digo, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto voy a dar? Ok, entonces en cada uno de estos, como en mínimos códigos multivariable, como lo que les explicaba ayer, aquí la diferencia es de que no tienes una sola variable, sino son varias. Entonces cada una de estas columnas es una variable y esta es la función. Entonces van a tener que cambiarla. Van a cambiar la función y gustan cambiar los datos también. Recuerden, si cambian la función aquí, tienen que cambiarla acá para que se pueda, bueno, aquí debería de ser las X, es una función de X, B y W. Real. ¿Por qué la real? Porque eso significa que ese es el valor, ese es el comportamiento que vamos a medir. ¿Sí? Esto y aquí tiene que ser para que se pueda medir el error. Si te da 0, significa que todo está perfecto. Si no te da 0, significa que hay algo chueco, ¿eh? Tienen que revisarlo. Pero la idea es aquí de que cambien los datos y que vean cómo se comporta, que hagan un ejercicio, por eso se le llaman ejercicios, de de, de lo que es la, la regresión, bueno, sí, aunque aquí en muchos, de repente te dice regresión, más bien son análisis de correlación y se refiere a lo siguiente. Dice, cambiar los datos del coeficiente de regresión 1, o sea, la hoja, conservando en la medida de lo posible los valores de los índices. Por ejemplo, consta que esto lo estoy grabando. Yo digo que este conjunto de datos tiene una relación perfecta, es decir, cuando este sube. Si yo de aquí le digo, imaginemos una forma muy sencilla sería la siguiente. Le digo igual, bueno, no. La primera columna siempre son los X y la segunda columna serían los Y. Si yo le digo, este va a ser igual al valor de este por 3 más 5, o sea, estoy haciendo una recta a todo, o sea, lo copio a todo a la columna segunda. Nos fijamos que la correlación de Pearson sigue igual, porque sigue formando una recta. Es decir, son datos que están perfectamente correlacionados. Cuando uno sube, el otro sube. Si uno baja, el otro baja. ¿Cómo haría el de abajo que la recta la quiero al revés? Pues muy fácil. Le digo, como la recta es negativa, le digo menos 5 por el valor de esto más 2. Genero una recta.
y vuelvo a ver que mi coeficiente de correlación es negativo. ¿Sí? Es decir, cuando este va subiendo, el otro va bajando. Bueno, aquí le puedo cambiar para que no se vea tan negativo. 80. Ah, a ver, me he equivocado, sí. Más 80. Ok. Y se fijan, sigo teniendo un coeficiente de correlación de 1. La idea aquí es que entiendas cómo los datos de aquí, los datos, este va subiendo y este va bajando. Significa que es una pendiente negativa. Este va subiendo y este va subiendo. Es una pendiente positiva. Los dos suben o los dos bajan. Aquí, por ejemplo, también tendrías que cambiar los datos de tal manera que más o menos esto se conserve. Y lo mismo aquí. ¿Qué significa esto? Significa que tienen mucha dispersión. Por ejemplo, ustedes son un grupo disperso. ¿Saben en qué aspecto son un grupo disperso? En las edades. Quiero suponer que sí. También hay muy jóvenes y hay gente que tiene más edad. ¿Quién es el más joven de ustedes? ¿O el más grande de los presentes? ¿Quién tiene más edad? No sé si yo, creo que yo. ¿Cuántos tienes, Armando? 24. Ok, no, no es tanto. ¿Y quién es el que tiene más, el más jovencito? ¿Marlene o Pedro? Yo tengo 18. 18. ¿Pedro? ¿18 apenas? Tengo 21. Ok, no, entonces tampoco es tan fuerte la dispersión, pero bueno. No, yo decía que tienen una dispersión más grande, o sea, tienen una gráfica así en cuanto a programación. ¿Sí? Este, entonces, este, dispersión tiene que ver con el concepto de que los valores están muy, muy separados y no tienen una relación, ¿cómo se llama? No tienen una relación completamente predecible, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, la vida social de las personas ahorita no es algo, o sea, por ejemplo, entre más joven no significa que tengan más vida social o entre más viejos significa que tengan más vida social. Obedece a otro tipo de factores, significa variables que no tienen mucho que ver una con la otra. ¿Quién es más fiestero, la gente joven o la gente grande? ¿Hay una relación entre ser fiestero y la edad? Actualmente. Pues no. A lo mejor yo diría que sí, por la edad, o sea, bueno, o sea, como relacionando la edad y el trabajo, o sea, como las personas sí mientras más grandes, pues ya tienen como que su trabajo y a lo mejor pues ya no son como que muy disponibles, como por ejemplo nosotros que, bueno, pues yo diría así. Pues sí, pero muchos de tu generación o más abajo, te lo digo porque mis hijos son más jóvenes, no salen a fiestas, ¿eh? Y se la pasan mucho, ¿cómo le llaman? Otaku. Se la pasan encerrados y todo es vía internet y demás. O sea, sí se llegan a ver de repente y eso, pero vamos, las comunicaciones han, igual, o sea, mucha gente que aunque tenga mucho trabajo, pues igual se da su tiempo para salirse y sobre todo porque tienes ya más dinero, por ejemplo, para viajar o para divertirte, por llamarle de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, yo tengo varias amigas que sí tienen mucho trabajo, pero el sabadito en la noche se van a tomar la copa y eso así, o sea,
como que hay otro tipo de factores, no es tanto la edad, sino incluso a veces las generaciones, ¿eh? Hay generaciones que hubo más. Yo recuerdo una vez unos señores que eran de los de rock de los 60s y qué bonito bailaban y tenían unos 20 años más que yo. O sea, ellos aguantaban más que yo. Tenían mejor condición física, ¿no? Entonces, ¿cuándo pasa esto? Cuando una variable no tiene que ver con la otra. Esto se llama un diagrama de dispersión. ¿Sí? Un diagrama de dispersión, cuando los datos están así, significa que las dos variables que estás comparando no tienen mucho que ver. Si se fijan en el coeficiente de correlación es de 0.07, el máximo es 1. Entonces significa que no, que la verdad tienen muy poco que ver, ¿sí? Y por ejemplo, decían, pero eso ya no sé qué tan cierto sea, decían que en industrial las muchachas más bonitas tendían a tener mejores calificaciones. ¿En sistemas también pasa o no? A ver, ¿alguien me puede dar un ejemplo de variables correlacionadas? Bueno, ¿sí pasan sistemas o no? Marlene, no, Marlene ya no está. ¿Sí hay favoritismo de los maestros hacia las mujeres que hacia los hombres? Yo creo Pues que de yo no he visto. algunos. Yo sí he visto algún profe como que es así, por no decir nombres, pero pues sí. Evitemos. Sí, no, porque después salen en el lavadero. Ya los he visto. De hecho, no, nunca se me pasó preguntarle a mis alumnas si tenían copias del lavadero, ¿no? ¿Sí lo vieron? Creo que fue El hace que, un año. Fue hace un el que año. salió ahí en la cita del ¿Sí? TEC, Sí, sí, sí lo vi. que salió del TEC. Y sí, la verdad, sí daba pena. Pero bueno, afortunadamente yo no salí, ¿no? Pero pero sí, vamos. De nuevo, a ver, quiero que quede bien clara la idea. ¿A qué me refiero con variables correlacionadas? Que están relacionadas, tienen algo que ver. ¿Como cuáles? Por ejemplo, decían que la edad y el dinero, ¿no? Entre más grande estás, más dinero tienes. Lo cual no necesariamente es cierto, ¿eh? Hay mucha gente que a los 40, o sea, vean cuántas personas de 50, 60 años todavía siguen trabajando porque muy apenas sacan para el diario. O sea, yo lo veo ahí como una curva, no tanto como que la edad determine cuánto dinero ganas. Pero como qué cosas tienen relación. No sé, el descubrimiento de la penicilina y que la gente haya durado más años de vida después. Bueno, sí, entre más medicinas hay, entre más dinero se gasta en medicinas, la esperanza de vida sube. ¿Sí? Sí. O sea, a ver, por ejemplo, y eso lean un poco de economía. ¿Ustedes por qué creen que les afecte de que ahorita tengamos una crisis económica, independientemente de los famosos otros datos? ¿Por qué creen que te afecte? ¿Por qué creen que el Producto Interno Bruto te puede afectar algún día? Porque es una variable correlacionada con nosotros. Sí les dije cómo llegué al TEC, ¿verdad? No recuerdo, profe. A ver, yo trabajaba Creo que para nos una dijo. fábrica, era analista. Trabajaba para una fábrica de textiles en Cuernavaca. Era analista, estábamos haciendo un sistema y la fábrica cerró porque fue la crisis económica del 94. Todo el grupo, porque eran un grupo de empresas, eran como unas 6, todas quebraron. Entonces el departamento de sistemas lo cerraron. Nos empezaron a correr de poco a poco.
Entonces, pues ya me corrieron, pues ya me vine para acá, porque pues, ya no tenía dónde vivir. Aquí tenía con mi mamá y mi papá me dieron de comer. Y pues ya conseguí empleo en el TEC. Entonces, busqué trabajo aquí en la zona industrial y me decían, es que no hay trabajo, lo que estamos haciendo es despidiendo gente, no contratando. Y es horrible. Ahora una pregunta, ¿y eso por qué les puede afectar a ustedes? ¿Cuándo esperan salir de la escuela? En 3 años. En 3 años, ok. Estamos hablando de 2020, 2023. Dicen que esto, de cómo está cayendo, no se va a recuperar el empleo ni la economía hasta muy cuando bien nos vaya 24 o 26. ¿Eso qué significa, compañeros? Que Velasco puede ser muy puntual y muy trabajador y armando un gran programador, etcétera. Pero no va a haber empleo. Entonces, el PIB está correlacionado con la cantidad de empleo que hay, con los sueldos, con las oportunidades. ¿Por qué los sueldos bajan cuando hay menos empleo? ¿Por qué los sueldos están relacionados con la cantidad de empleos que hay? Porque hay una correlación, compañeros. Porque dependen de las utilidades de la empresa, ¿no? Si ya no están generando. Y aparte, ponte en el lugar de la empresa. Si salen 40 ingenieros en sistemas y nada más necesito uno y no hay empleo, te digo, sí te ofrezco empleo, pero te lo ofrezco por tanto. Al final de cuentas es la ley de oferta y demanda. Si hay mucha oferta y hay poca demanda, pues obviamente los precios bajan o los sueldos bajan. Si hay mucha oferta y hay poca demanda, más bien si hay poca demanda, mucha oferta pero poca demanda, más bien mucha demanda pero poca oferta. Un caso muy común, los expertos en seguridad informática. Los expertos en seguridad informática pueden ganar de 30 a 40 mil pesos de entrando. Pero ¿saben los escasísimos que son? Y son tan escasos, y se lo digo porque yo ya lo vi, que a mí me decían la gente de Vancomer, Ciudad de México, me decían, mira, ya con que sea bueno, aunque no venga de traje y con que no venga shorts, se les decía, mira, con que te traigas tu pantalón de mezclilla y tu camisita blanca, con eso. No queremos que vengas de traje ni que vengas todo perfumado, por lo menos te bañes, obvio, pero nada más. Pero con que entres, porque no dice, es que no quieren entrar con nosotros. Dice, no quieren trabajar particulares porque son gente muy independiente, rebelde y de ideas medio anarquistas, pero ganan entre 30 y 40 mil pesos. Y son bien escasas. Hay miles de trabajos para eso. Y al revés, un ingeniero común y corriente, uy, no. El trabajo no hay tanto. No, ni a tiros, o sea, ganan mucho menos. Y entre menos habilidades de las que se desean tienes menos. Entonces, a eso es una correlación. O sea, por ejemplo, digo, quiero ganar mucha lana, pues dedícate a algo que la gente quiera. Quiero ganar mucha lana, pues me dedico a ciencia de los datos, me dedico a seguridad informática, me dedico a inteligencia artificial. No, pues es que a mí me gusta como más el mantenimiento. Hay una pregunta. ¿Cuánto crees que cuánto crees que ganes en ese tipo de cosas? Claro, también depende. Si eres muy, muy, muy bueno, pues no importa lo que hagas, te van a pagar bien. Decía mi asesor de tesis, mientras seas bueno, los buenos hay muy pocos. Incluso hay alguien bueno para barrer, hay muy pocos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con correlación? Se refiere a una variable que interfiere una con la otra. ¿Sí? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, haya una correlación entre los divorcios y la edad en que te cases? Sí.
Sí. Esperamos que sí, ¿eh? Que entre más grandes te cases, menos te divorcias, ¿no? Otra Sí, sí, sí. correlación ya antes de terminar en tanta correlación. No. Busquen este archivo que dice análisis de coeficiente de correlación. Si no me equivoco. Bueno, sí. Este era para la encuesta de la felicidad. La gente es más feliz cuando es más feliz cuando tiene una satisfacción con la vida, ¿no? Pero no había otro, déjenme buscarlo, porque no me acuerdo. Pronóstico, regresión lineal. Ok, el que dice regresión lineal, o si no, uno que dice San Luis Potosí. ¿Saben que hay una correlación entre el año y la población? No, no sabía, profe. Sí, sí hay. Mira, voy a hacerlo más grande, de rápido para que lo vean. Miren, según esas estadísticas de San Luis Potosí, los hombres nacidos en 1990 eran 30,000. Pero ¿qué es lo que pueden ver hasta 1996? Fíjense cómo es la correlación entre 1990, que empieza a aumentar, pero en 1996, que es 31,010, ¿qué es lo que empieza a pasar después de 1996? Empieza a bajar, 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 bajar. Y sigue igual, ¿eh? Sigue bajando, bajando, bajando. ¿Qué significa? Que es una correlación negativa, que entre más años haya, ¿cuántos bebés va a haber? Bueno, en este caso bebés hombres. ¿Cuántos bebés va a haber, compañeros? Pues cada vez menos. Exacto. Bueno, en su caso es muy poco probable, pero a ver, nada más de rápido, simplemente por el gusto de ustedes, ¿cuántos creen, o cuántos por lo menos hasta ahorita creen no piensan tener hijos? Ok. De hecho es el primer grupo por lo menos, no, sí, uno. Wow, entonces sí, sigue la tendencia. Dos, ok. No, sí, ya iba a decir, ya los iba a quemar, iba a decir, ustedes son atípicos. Es interesante porque esa es una tendencia, ¿eh? Es una tendencia fuerte, muy fuerte. Yo llevo haciendo la misma preguntita tonta desde hace como 4 años y por lo menos, ¿saben en qué carrera en un grupo fue donde casi la cuarta parte me levantaron la mano? ¿Saben en qué carrera fue? En turismo. En turismo, buena parte de las compañeras decían que no. Y a la vez, ¿cuántos de ustedes piensan tener más de 3 hijos? Nadie. Ok. De hecho, sigue la tendencia, ¿eh? ¿Tú sigues, Armando? No, son muchos. Exacto. O sea, vamos. Eso es lo que se le llama una tendencia. La tendencia es, por ejemplo, yo vengo de una familia de 8 y obviamente pues dices, no, ya no, gracias a Dios. Mis hijos, yo nada más fueron 2, mi hermano tuvo 1 y mis otros 2 hermanos tuvieron 3, pero ya somos de otra generación. Entonces ustedes, esa es la tendencia. Y eso es lo interesante que puedes ver en los números. Y aquí, por ejemplo, esto les puede servir mucho para ejercicios. Al revés, si te vas no a los bebés, o sea, a los de edad 0, sino te vas, por ejemplo, a los de edad 80, ¿qué pasa con los de 80 años, compañeros? ¿Cómo ven la tendencia? ¿Tienden a subir o tienden a bajar? A subir. Cada vez va a haber más gente que llegue a los 80 años. De hecho, según la estadística, llegaban hasta los 100, ¿no?
Hasta los 100 ya son pocos, pero bueno. Y todavía, imagínate, en el 2001 contabilizaban 106 personas de 100 años. Que es muy interesante, ¿no? Pero fíjense, después empieza a bajar, ¿eh? Habría que ver también los motivos, ¿eh? O sea, la gente llega a 98, 99, 99, se estanca y luego empieza a bajar, 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 bajar. Quiere decir que como que hay cierta parte psicológica que cuando llegas a los 100, la gente tiende a morirse más fácil, independientemente de las enfermedades y todo eso. En esta hoja de cálculo tienen un montón de datos, desde muertos, población media, inmigrantes internacionales, etcétera. Entonces, pueden hacer un montón, pero un montón de correlaciones. ¿Ok? De hecho, siempre les decía lo cruel les decía que me pasaba de sangrón, pero digo, bueno, si yo fuera por un negocio, bueno, yo soy malo para los negocios, claro. Pero suponiendo que me gustaran los negocios, yo pondría un negocio de funerarias. ¿Ustedes creen que mi mercado se cerraría pronto o que mi mercado va a ser más grande cada vez más? No, pues cada vez más, ¿no? Cada vez más. Sí. Ok. Proyecto número 1. Implementar uno de los métodos de la hoja de mínimos cuadrados, 8 o mínimos cuadrados multivariable. Eso significa que tendrías que hacer un programa que hiciera esto, o sea, hiciera el método de Gauss o alguno de los métodos que vimos en la unidad 3 y que te formara para hacer la matriz tendrías que seguir las fórmulas que se hace aquí, es decir, sumatorias. Estos son sumatorios, ¿no? Entonces, tendrían que ver cómo es el método y uno de los dos, no los dos. Pero esto tendrían que hacerlo en un lenguaje de programación, Java, C, lo que ustedes quieran. Ya sea mínimos cuadrados o mínimos cuadrados multivariable. La versión que viene en la hoja, porque si se la bajan de internet es otra versión. Haciéndoles la aclaración. Sigo porque me dicen mínimos cuadrados y lo veo. Y es otra versión y es otro método que se aplica para otras cosas, no para esto. ¿Ok? Entonces, si tienen la tentación de bajar del Rincón del Vago y de la web del programador y todo eso, no. No se los recomiendo. Esa es opción número 1. Opción número 2. Correlacionar mínimo 2 pares de atributos de lo que dice encuesta estadística para dice datos de la encuesta del proyecto. ¿Sí? O sea, ¿se acuerdan que les dije que me hicieran el favor de contestar una encuesta? Pues los datos están ahí. Estos datos están muy relacionados, ahorita los acabamos de obtener frescos, recién fresquecitos, esos datos que vienen ahí son de, muchas personas y están muy relacionados con el concepto ahorita de la pandemia. O sea, las personas que edad tienen, cómo han recibido la educación en línea, qué factores les están afectando. Bueno, esto viene ansiedad y demás. Lo que pasa es que yo cambié los datos, contestaron de una manera y yo cambié los datos para que fueran numéricos la mayoría, ¿no? Entonces, tendrían que correlacionar, por ejemplo, yo puedo correlacionar el sexo con, con la pregunta, ¿a qué aspecto de tu vida extrañas más? Y podría decir, pues las mujeres son más sentimentales. O es mentira. No lo sé, aclarando, no lo sé. Eso sería algo interesante. O podría correlacionar eso con algún otro valor como ¿no? Buscas un punto positivo, si tiene que verlo con este. ¿Sí? Tip. Traten de correlacionar cosas que tengan, o sea, que tengan valores parecidos. Por ejemplo, este tiene 4 valores, este tiene 4 valores, y ver si tiene uno que ver con el otro. ¿Sí? Esa es la parte de, tienen que hacer dos pares, o sea, un par sería esa, correlacionar, por ejemplo, esta columna con esta, correlacionar esta con esta y ver si tienen que ver la pregunta,
¿Qué tan efectivo consideras el aprendizaje a distancia consideras que los estudiantes se preocupan más por aprender o por aprobar? Y podríamos ver si hay una correlación entre uno y otro. Y es interesante porque muchas veces es la mentalidad, o sea, es lo que nos pasa a todos, ¿no? Que dicen, es que esto es bien malo, no aprendes nada. Y yo creo que depende de las personas, o sea, cuando yo fui estudiante les decía, cuando entré en el 86 había 2 PCs para 600 alumnos de computación. O sea, independientemente de los demás alumnos del TEC. Y aprendí, claro, no aprendí ahí. Aprendí en la casa de un amigo que tenía computadora y ahí vivía, ¿no? Me adoptó. Pero yo creo que es la voluntad, o sea, y las ganas de aprender, o sea, si no tienes voluntad y si esperas que todo te lo den, pues digo. Pero lo que queremos saber con esto no es criticar, sino averiguar, entender. Entonces, primera parte, hacer 2 correlaciones y 2, analizar los atributos con su estadística descriptiva. O sea, por ejemplo, en el archivo que dice estadística para industrial, vienen, ahorita se los muestro, en ese vienen todos, ustedes lo vieron en la primera unidad, que era la estadística descriptiva. No, estadística descriptiva, ¿dónde? Acá está, perdón. Estadística para industrial. Un ejemplo, yo puedo hacer análisis de frecuencias de las edades. ¿Quiénes me contestaron? ¿Qué edad tienen? ¿Cuáles son los más grandes? ¿Cuáles son los más chicos? Podría hacer un análisis del atributo sexo, a ver si me contestaron más hombres o más mujeres. O algo más interesante, por ejemplo, hacer frecuencias de, por ejemplo, esto, ¿no? Si la gente le interesa más aprobar sus cursos, aprender o ambas. A ver, por ejemplo, ustedes, ¿quién le interesa nada más pasar la materia? Aclarando que yo no soy sentimental, así que me dicen, nada, me interesa nada más pasar y ya, no quiero volver. Nadie, ok, ¿son honestos o les da vergüenza? Segundo, ¿quién le interesa aprender realmente, aunque no pase? 1, bueno, por lo menos 1. ¿Quién le interesa, 2, aprender aunque no pases? 3, ¿quién le interesa las 2 cosas? Obviamente pasar y aprender. Todos los demás. Exacto. Podríamos analizar ese atributo. ¿A qué me refiero por atributo? No han llevado base de datos, ¿verdad? Y a mí no me dejan darla, así que bueno, ni modo. Entonces, atributo me refiero en esta hoja a la respuesta, a los datos de la respuesta de cada pregunta. Podrías ver alguno y dijeras, a ver, por ejemplo, de los siguientes factores, ¿cuáles te hace preferir tener clases presenciales? Y hago un análisis estadístico para ver a mis amigos, para que les guste ir a la escuela, porque tienen mejor comprensión, y 4, porque debe ser virtual. Y le hago todo el análisis. ¿Qué significa el análisis? Pues significa que saco frecuencias. Le saco el máximo, el mínimo, el rango, el promedio, la mediana, la moda, todo eso. Aclarando que yo cambié las escalas, me hice escalas artificiales, porque según yo, la persona que va a la escuela nada más para ver a sus amigos es la que realmente menos le interesa aprender. O sea, porque no está viendo que al final de cuentas lo que importa es que aprendas, porque eso es lo que vas a cambiar cuando salgas. Porque te gusta la escuela, pues a mí la escuela o no, digo, mi trabajo es que aprenda, no el edificio, el salón. Porque tienes una mejor comprensión, pues ok, quizás sí, ¿no? Quizás ver al cuate ahí enfrente y todo te haga, porque hay gente que es así, que bueno, o sea, y la última que se me hace la más importante, porque no importa cómo te eduquen, sino lo que importa es que quieras aprender. O sea, sí les platiqué, mi primera clase virtual yo la tuve en 1991 y bueno, y eso fue en la maestría. Y de toda la maestría y el doctorado y la licenciatura y todo, ese fue mi mejor maestro. Y nunca lo conocí, bueno, sí lo conocí en vivo
como unos 5 o 6 años después. Nunca me saludó porque no sabía ni que existía. Digo, no, ni siquiera yo creo que leía las listas. Pero ese fue mi mejor maestro, el cuate que más admiro, Marcelo Mejía del ITAM. Es un cuate que sabe un montón. Y vamos, o sea, yo lo admiro mucho, aunque ni sepa que fui su alumno, ¿no? Pero lo admiro mucho, me explico, o sea, porque para mí no me da igual, o sea. Y una cosa muy importante, o sea, pero aquí lo que importa es el análisis estadístico. Una cosa son las tonterías que piensa el doctor Zárate y otra cosa son lo que piensa el grupo. ¿Están de acuerdo? Sí, compañeros. Edwin Velasco, ¿qué pasó? No, nada, se me quedó la mano Sí, arriba. la mano. Ok, hasta ahí, compañeros. ¿Alguna duda de lo que tienen que hacer? Aclarando, suponiendo que así te pones de esas matadas y lo terminas, por ejemplo, el lunes, puedes mandarme un correo, decir, Doc, ya terminé todo y lo subí a la plataforma, califíquemelo el lunes. Y si gustan, se los califico el lunes. Oficialmente voy a calificar todo esto hasta el miércoles, después de las 11 de la mañana. Sí, queda el miércoles. Pero si alguien ya termina antes y ya se quiere librar de la materia, con todo gusto, ¿eh? O sea, vamos, aquí es, nunca han oído la frase en latín qui peut quoi. Se las pongo en el chat. A ver. En el chat es quid pro quo. Y significa una cosa por otra. O sea, si ustedes hacen el esfuerzo de terminar lo más pronto posible, yo también hago el esfuerzo de calificarles lo más pronto posible. ¿Sí? Pero vamos, es parte de los dos. Yo también ya quiero terminar. Digo, tengo otras cosas que hacer. Libros que no he leído. Pero bueno, pero igual ustedes también, me imagino, ¿no? Tienen proyectos, materias que también tienen que terminar. Los que se van a ir de vacaciones, no lo sé. ¿Ok? Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda? Yo, Doc, ¿Cuál? le voy a preguntar que ya le voy a mandar lo de la quinta unidad, pero se lo mando al correo de Yahoo, ¿verdad? Sí, por favor, al correo de Yahoo. Ok, gracias. Sí, por favor, al correo de Yahoo. Ya lo que llegue retrasado de las unidades anteriores, por favor, al correo de Yahoo espérame tantito. Perdón, algo de rápido. Sí, mándamelo al correo, por favor, solo que, es que es lo mismo, porque me lo puedes mandar directo al correo, donde ya ahí viene todo lo retrasado, o la otra es de que me digas, todo está en plataforma y búsquelo. Digo, es más fácil para mí el correo, pero también la otra es válida. ¿Ok? Vale, yo le envié también unas actividades, bueno, sí, actividades retrasadas hasta su correo, profesor. ¿Cuándo me la enviaste? Creo que ayer. ¿Ayer? ¿A qué horas? En la tardecita. Si no fue ayer, fue antier en la tardecita. Ok, no, porque yo ya califiqué mucho, o sea, no me Profe, acuerdo. ¿y esos que le calificó ya subió calificaciones? Así no he calificado, Ah, ya. pero ¿Y a la lista? a la lista se supone que sí. De hecho, fue ayer, creo que sí. A ver, estoy compartiendo pantalla. A ver, de Isaí, no, de Isaí. Me mandaste de la tercera, ¿verdad? Sí, Ok, ya está calificado. ¿Te acuerdas que te había dicho que por una unidad te le iba a pasar por lo del concurso? sí. Entonces tienes 3 pasadas y pues te faltan 3. Ok. Pero si está bien o me falta más de calificar.
No, sí está bien. Yo apenas estoy haciendo la cuarta y la voy a empezar la quinta. Ok. Y ahora, ¿quién más me decía, perdón? Yo, profe, ya le había ¿Por qué mandado el estoy proyecto, diciendo? nada más me faltaban las tareas de la unidad 4. Ah, Ya se ok. las mandé. Ah, ok. ¿Cuándo me las mandaste? Ayer en la mañana. Ayer en la mañana, porque mira, tú tienes calificado la 1, la 2, la 3, la 4, como decías, nada más te falta, bueno, tienes el proyecto, te faltan las tareas. Entonces las tareas me Sí, las mandaste. sí, nada más que las subí a la plataforma, como tenían como 12 horas de retraso, Ah, ok, todavía las no, pude poner ahí. ok, entonces déjame apuntarte en los pendientes, ¿no? Me apunto en los pendientes y nada más sé que esté en la plataforma. O sea, como les decía, ¿no? No hay ningún problema, es Hernández Herrera. Y te tengo como pendiente y te lo reviso al rato o mañana. Ok, pues ¿Sale? sí. No, no hay ningún problema, nada más con que me avisen. Ok, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, porque tú tienes pasado 1, 2 y 3, la 4, con eso ya la pasarías. Y ya nada más habría que la 5 y me habías entregado también ya algo de la 6, ¿no? Tengo cosas tuyas de la 6, el formulario y el proyecto, que el proyecto estaba mal. Ok, pero sí, o sea, ya me falta calificarte obviamente la 5 y lo que te faltó de la 4, ¿no? Pero bueno, de nuevo, para que estén pendientes, cuando tengan las calificaciones así como Abraham o como Velacio, de que ellos ya nada más me deben una unidad y que tienen más de 75 en el general, entonces eso significa que están pasados, que ya si entregan algo más, ya nada más sería para mejorar su calificación. ¿Eso sí quedó claro? O sea, por ejemplo, Velacio, aquí él tiene 78 y nada más me debe la 5. Y ya lo puse en verde. Los que están en verde significa que eso ya pasaron. Los que están en rojo significa que casi no han entregado nada y que no tengo noticias de ellos. Y que yo los considero como desertores. Si alguno de ellos quiere regresar, por favor, nada más díganle que sea antes del 15 de diciembre. Si me trata de localizar después del 15 de diciembre, lo siento mucho, pero digo, también hay que tener un límite. ¿Sale? Sí, porque es capaz de que me salga el 6 de enero. Oiga, profe, todas las 6 unidades, revísemelas de un junto, ¿no? Pues tampoco, digo, hay que ser conscientes, ¿ok? Digo, hay que ser empático, se le llama eso. ¿Algo más, compañeros? Nada, profesor. Nada, muchas gracias, profesor. No, dime, Doc. Profesor, eso es otra cosa. Se me olvida salida. Sí, no. Lo que pasa es que realmente cuando alguien se gana el derecho de que le llamen profesor, normalmente es cuando alguien es a nivel nacional. O sea, así de nosotros entre cuates, pues sí, pero realmente como que digo, pues no. Yo no me he ganado el título todavía, ni creo que me lo gane, ¿eh? Digo, así como para decir, ay, pues merezco, no, la verdad no. Soy doctor, eso sí, hay una cédula que dice que soy doctor. Eso ni quien lo dude. Lo otro no. Ok, ya son las 3 y tengo otra clase. Muchas gracias, creo que ya no hay otra duda y nos vemos mañana todavía. Ok, gracias. Gracias. Adiós. Buena tarde.